Muy bien, queridos hermanos, como les decía en los anuncios, estamos entrando en un mes muy especial para la iglesia. Un mes que la iglesia le dedica a las misiones. Así que cada mes de agosto usted acostúmbrese, vamos a hablar de misiones en la iglesia. Porque queremos ser una iglesia misionera, una iglesia involucrada en las misiones, donde cada ministerio, cada persona estamos metidos en esto de proclamar la palabra del Señor a otras personas que no conocen acerca de Él. Y el Ministerio de Misiones me ha dado este importante tema para compartir el día de hoy. Tus oraciones cruzan fronteras. ¿Quiénes dicen amén a esto? Amén. ¿Ya? Excelente. Ahora, quiero que pasemos un poquitito a manera de introducción. ¿Qué tipos de oración hay? Y es que hay varios tipos de oración, hermanos. Un tipo de oración podría ser la oración de adoración. Adoración que significa rendir mi vida a Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos orar de esta manera diciendo: Señor, te rindo mi vida es tuya, Señor. Esta es una oración de adoración. Otra oración posible es de agradecimiento. Gracias, Señor, porque me he sanado de esta enfermedad, ¿no? Y te doy gracias por eso. Estoy agradeciendo, orando, dando gracias por algo que el Señor ha hecho en mi vida. Es otro tipo de oración. Una oración de alabanza. Señor, te alabo porque he conseguido trabajo. Señor, te alabo porque tú me has salvado. Ese es otro tipo de oración. Confesión. Señor, he hecho algo malo, te pido perdón, estoy confesando. Señor, te pido por esto. Entonces, una oración de petición. Pero fíjense que en la lista de tipos de oración, al final he anotado un tipo de oración que quizás muy pocos practicamos: la intercesión. Intercesión. ¿Y qué es intercesión? ¿Ya? Intercesión es orar por otras personas. No se trata de orar por nosotros, sino orar por otros. En especial vamos a hablar esta mañana de orar por aquellas personas que no conocen del Señor en otras partes del mundo. Fíjense que han decorado el salón con varias banderas. ¿Reconoce usted de qué países son estas banderas? Muchas quizás ni conocemos, ¿no? Ni siquiera sabemos que existían. Quizás algunas sí son un poco más conocidas, pero necesitamos empezar a conocer y meternos en esto. Así que tengo 4 preguntas para resolver en esta mañana con ustedes. Primera pregunta: ¿qué no necesitamos para ser intercesores misioneros? ¿Qué es lo que no necesitamos? ¿Y saben qué, queridos hermanos? No necesitamos estas cosas. No necesitamos dinero. ¿Usted para orar por misiones necesita dinero? No necesita. Quizás usted dice: mire, pastor, yo quizás no pueda ir, quizás no pueda dar mucho para misiones. Pero para orar usted no necesita nada de esto. Solo se requiere corazón, y es el primer paso y más importante. No necesitamos dinero. Tampoco requiere pasaportes, pasajes, porque usted puede estar en otros países en su corazón, en su mente, sin necesidad de ir, y Dios escucha su oración. Tampoco requiere ser muy inteligente, tampoco requiere mucho tiempo. Muchos de nosotros dedicamos mucho tiempo a quizás estar en el celular, a mirar televisión. Quizás podemos dedicar algunos minutos diarios a orar por aquellas personas que no conocen del Señor. Ahora, ¿qué es lo que sí necesitamos para convertirnos en intercesores misioneros? Y aquí he pensado en 4 Cs. 4 Cs que nos va a dar una forma rápida de recordar qué es lo que necesitamos para de verdad ser personas que podamos invertir nuestra vida en orar por aquellas personas que no conocen al Señor. Primera C se llama conocimiento. Conocimiento. Claro, como dice el dicho: ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, si usted no conoce la necesidad de otros lugares, si usted no conoce dónde está la gente que no conoce del Señor, ¿usted va a interceder por ellos? No, pues, no conoce, ¿ya? Solo llegaremos a intercesores si nos informamos de las necesidades de los pueblos y las naciones que no conocen al Señor. Y un ejemplo de esto les doy en la Biblia. Nehemías era un funcionario real, era copero del rey de Persia,
Y ahí tenía un puesto realmente muy importante. Estaba feliz allí en ese lugar donde vivía, en Susa. Pero un día su hermano vino de visita y Nehemías le preguntó, ¿cómo está nuestro pueblo? ¿Cómo está Jerusalén? Y Hanani le dice, Nehemías, allá la situación está muy, muy mal, porque las murallas están destruidas y cada vez nos atacan pueblos y nos destrozan. Y estaba así la situación. Entonces dice la Biblia que Nehemías oró. Y fíjense lo que dice, ¿no? Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Cuando Nehemías conoció que había una necesidad en su pueblo, es cuando empezó a clamar por esa necesidad. Empezó a clamar por ese pueblo. ¿Saben, hermanos? Qué fácil hoy en día es conocer necesidades de pueblos, conocer necesidades de otras personas que no saben del Señor. Antes se publicaban revistas, ¿no?, donde uno podía tener información misionera, había que buscar, a veces no había revistas actuales, pero hoy en día en internet uno busca, entra a YouTube, quiere saber de algún país, entras nomás, ¿no? Y ahí está toda la información de ese país. Hay videos donde puedes conocer un montón de cosas que están pasando en el mundo. Y de esa manera empezar a clamar por esas personas que están en otros países, para que ellos conozcan del Señor, para que ellos puedan escuchar este evangelio que puede darles salvación para su vida. Si no conocemos, no vamos a ser capaces de interceder, ¿ya? Así que le doy ese desafío. Esta semana, a ver, busque en YouTube el video de algún país, ¿ya? Y ore por ese país. Ore por la gente que no conoce al Señor en ese país. Empiece a interceder por ellos. Clame por la gente que no conoce al Señor. La segunda C es compasión. Compasión. Pero, ¿de qué serviría conocer la necesidad del Evangelio en el mundo si no somos sensibles a esas necesidades de las personas? Una persona puede conocer y bueno, ¿qué me importa? ¿No? Yo estoy aquí en mi vida, soy feliz aquí, tengo una iglesia, escucho el Evangelio cada vez y no soy sensible a lo que está pasando en otras partes del mundo. Es que necesitamos compasión. Sin compasión no vamos a avanzar en esto. Y el ejemplo en la Biblia que quiero darles de esto es la historia de Jonás. Dios mandó a Jonás a la ciudad de Nínive, una ciudad donde vivía gente que no conocía a Dios. Y Jonás llegó a Nínive después de todo el incidente en el que fue arrojado al mar, todo eso, y predicó en Nínive. Y Dios usó la predicación de Jonás y la gente se convirtió en Nínive. Pero Jonás todavía está esperando que Dios castigue la ciudad. Nunca entendió que Dios amaba a la gente de Nínive. Y la Biblia dice que se salió de la ciudad Jonás y desde ahí de una montaña estaba esperando que Dios castigue a la ciudad de Nínive. Dios no iba a castigar a Nínive, ya les había perdonado. Entonces, para enseñar una lección a Jonás, Dios hace esto. Dice la Biblia que Jonás hizo como una pauichito de ramitas para cubrirse del sol porque eso era muy fuerte. Y Dios permitió que en un día crezca una planta de calabazas. Y creció y dio sombra a todita el lugar. Y Jonás estaba re feliz debajo de la sombra. Pero al día siguiente el Señor permitió que un gusano ataque la plantita. Y la plantita se murió. Y hacía un sol fuerte. Y Jonás, como un niño caprichoso, se botó al suelo. Y dice la Biblia que se quería morir de la rabia, ¿no? Y Dios le pregunta, ¿por qué estás así, Jonás? ¿No? Me quiero morir de rabia porque se ha muerto mi calabacera. Mi calabacera, ¿cómo se va a morir? ¿Ya? Y miren lo que le dice el Señor a Jonás. En Jonás 4, versículos 10 y 11. El Señor le dice a Jonás, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y es que Jonás tenía la compasión equivocada. Tenía compasión de cosas materiales, de cosas terrenales, ¿no? Cosas que no iban a pasar jamás a la eternidad. Y no era capaz de tener compasión de aquellas personas que no conocían acerca del Señor.
¿Me entiendes? ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos compasión de nuestras cosas? Señor, mi televisor se ha arruinado, ayúdame a comprar otro televisor nuevo. Señor, mi celular está mal, ¿no? Señor, me enferma. Y todo es pensando en mí. Mí. Nunca pensando en los demás. Nunca orando por otras personas. Siempre orando por mí. Y quizás por eso el Señor no me responde muchas veces. Quizás por eso el Señor realmente no responde a las oraciones, porque son muy egoístas mis oraciones. No piensan en los demás. Nunca intercedo por otros. Hermanos, si vamos a ser personas que vamos a interceder, necesitamos tener compasión. La compasión de Jesús, que vio a la multitud y tuvo compasión de ellas. Y comenzó a enseñarles la palabra. Comenzó a abrir su boca y no podía callar porque tenía compasión de la gente. La compasión de Jesús, que cuando vio a la mujer samaritana dejó de comer ese día y dijo a sus discípulos: mi comida es hacer la voluntad de Dios y que acabe así su obra. Esa es la compasión que necesitamos. Compasión por la gente que no conoce del Señor. Tercera C, compromiso. El conocimiento y la compasión no nos servirán mucho si no están acompañados de un compromiso serio de nuestra parte con la oración por los que no conocen al Señor. Compromiso significa tomar decisiones mañana, ahora, hoy, ¿no? Que me lleven acciones por amor a aquellos que no saben del Señor en el mundo. El ejemplo de esto, Pablo. En cada una de sus cartas el apóstol manifiesta que está orando por las iglesias que ha visitado. Ora por su constancia. Ora por crecimiento, ora por puertas de oportunidad, ora por las dificultades que están pasando en las iglesias. Usted nunca va a encontrar una oración en la Biblia donde Pablo ora diciendo: Señor, que me recupere. No ora: Señor, provéeme para mis necesidades económicas. No hay esa oración en Pablo. Pablo siempre dice: por ellos, Señor, por a ellos, te pido por ellos. Siempre en su corazón está otras personas que necesitan conocer del Señor. Es otra manera de enfocar las cosas, otra visión. Efesios 6:18, miren lo que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo ora por la gente, ora por los demás. Y la última C se llama confianza. La oración solamente es efectiva si la acompañamos de fe. La fe en esencia es confiar en que Dios nos escucha y responderá nuestras oraciones. ¿De qué nos serviría orar por los que no conocen al Señor si en el fondo de nuestro corazón no creemos que Dios puede obrar? Necesitamos creer, ¿no? Hebreos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ya? Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El salmista convencido de que si él clama cada día, Dios le va a oír. Hay países en el mundo donde no está permitido predicar el evangelio. Si nosotros clamásemos, hermanos, yo creo que el Señor abriría puertas para que los países la gente conozca al Señor. Quizás todavía siguen cerrados porque no hay suficientes cristianos que estén clamando por estos países, diciendo: Señor, que en este país se abran las puertas para que tu palabra sea proclamada. A veces nos asustamos las noticias y nos gusta pensar: ¿cuándo va a venir Cristo? Seguramente lo que está pasando es una señal de que Cristo va a venir. Le digo algo, hermano: el Señor no va a venir hasta que el evangelio no sea predicado en todo el mundo. Eso dijo Jesús. Y será predicado este evangelio en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. ¿Quiere que venga el Señor? Tenemos que empezar a clamar. Tenemos que involucrarnos en las misiones. Tenemos que pensar en la gente que no conoce al Señor en el mundo. La confianza que el Señor nos va a oír. Bien, tercera pregunta: ¿cuáles deben ser los motivos de nuestras oraciones? Cuando estoy orando por misiones, ¿qué es lo que debo pedir? ¿Qué es lo que debo mencionar en mis oraciones? Ya, y quiero mencionar 5 cosas, hermanos, que debemos pedir en nuestras oraciones misioneras. La primera,
la salvación de los que no conocen al Señor. No diga, Señor, provéeles de comida, Señor, que estén sanos. Bueno, son oraciones válidas, hermanos, pero ¿de qué sirve tener comida, tener salud, si te vas a perder? ¿Qué va a pasar con la persona que no conoce al Señor y muere en sus pecados? Pues va a ser condenado para siempre, dice la palabra. La única manera de tener salvación es morir en Cristo. ¿Y morir en Cristo qué significa? Morir habiendo creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Dice los Romanos. Entonces necesitamos orar por la salvación. 2, necesitamos orar por puertas para el Evangelio. Pablo en Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Necesitamos orar, que Dios abra puertas, que haga milagros como Él sabe hacer, que se revele al corazón de las personas que aún no le conocen en diferentes partes del mundo, como está haciendo y el Señor puede hacer. Pero también necesitamos orar por obreros, hermanos, obreros. Mateo 9:38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Falta obreros, hermanos. Hay muchos campos donde realmente hay mucha gente que no conoce al Señor y no hay quien vaya a predicar. No hay quien vaya a predicar. Necesitamos más obreros y podemos clamar por esto. Iglesias comprometidas. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Puede que haya una persona que dice, yo quiero ir, pero ¿cómo va a ir si no hay iglesias que son capaces de sostener? Se quieren más iglesias que estén dispuestas a sostener, a decir, ya, tú vas a ir, nosotros vamos a orar por ti, te vamos a apoyar económicamente para que vayas. Necesitamos esto. Más personas comprometidas. Proverbios 24:11 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Gente que entienda que puede dar su vida para ayudar a salvar a otros. Compromiso. Última pregunta. ¿Cómo empezar? Esto se va a quedar en teoría, usted se va a olvidar si no damos pasos concretos, hermanos. Y aquí quería sugerir algunos pasos concretos. Primero, un plan de oración, hermanos. Usted quiere convertirse en alguien que intercede por las misiones, consígase una libretita de oración, ¿ya? Designe un tiempo para orar cada día, designe días para orar por necesidades específicas. Ejemplo, lunes voy a orar por los misioneros que la iglesia tiene aquí en Tarija, ya oro cada día por ellos. Martes voy a orar por la familia Condori que está ahí en África. Miércoles voy a orar por hermana Silvia que está en Asia. Jueves voy a orar, mire, un ratito, acordarte de orar por alguien. Orar por alguien. Un plancito concreto. Porque si no tengo un plan, pues esto se va a quedar en teoría. Adoptar un pueblo en Bolivia. Bolivia es un país bendecido, hermanos, ¿no? Si contamos el porcentaje de creyentes, yo creo que fácilmente pasaríamos el 10% y mucho más todavía de cristianos. Pero aún así hay regiones donde aún es necesario predicar el evangelio. Las exmisiones jesuitas en Santa Cruz, la provincia Franz Tamayo de La Paz, las etnias de la Amazonía, el departamento con menor porcentaje de cristianos en Bolivia es Tarija. Así que siempre Tarija debe estar en nuestras oraciones. Los pueblos, las comunidades alrededor de Tarija, donde se requiere ir a predicar el evangelio. Adoptar, decir, ya, yo voy a adoptar este lugar y voy a orar por este lugar. Puede clamar al Señor. Adoptar un pueblo en el mundo, ¿no? Si se ha fijado en la puertita de nuestra iglesia, hay un mapita donde dice Ventana 1040. Y ahí en el norte de África, el sur de Asia, están las naciones más pobladas del mundo y las naciones que tienen menor porcentaje de cristianos. Porque usted no podría decir, bueno, yo quiero adoptar este país que encontré en la Ventana 1040. Voy a investigar sobre este país y voy a orar por este país. Porque creo que Dios puede obrar a través de mi oración. Puede hacer algo, puede hacer un milagro, puede abrir puertas para que en este lugar la gente pueda conocer al Señor. Si usted está involucrado en alguna misión, en algún ministerio, puede involucrar a su ministerio.
Cuando yo era líder de jóvenes, cada reunión, al iniciar la reunión de líderes, orábamos con tarjetitas misiones por un pueblo no alcanzado. Ya no lo hacemos, quizás necesitamos de tomar esto y otras cosas más, para que la oración misionera, hermanos, sea parte de nuestra vida cotidiana, para que sea algo que no estamos olvidando, para que mi oración no sea solamente por mí, sino sea ante todo por aquellos que no conocen al Señor en el mundo. Tengo 4 preguntitas a manera de aplicación. Y la primera pregunta dice: ¿conozco qué necesidades hay en el mundo? ¿Conoces qué países son los más necesitados del Evangelio? ¿Conoces dónde no hay obreros cristianos y se requiere obreros para ir a predicar? Si no conoces, empieza a sacarte algo de tiempo para investigar. En internet hay un montón de datos, ¿ya?, que puedes tener para que así sientas la necesidad de aquellos que no conocen al Señor y rompas un poquito tu comodidad, que el Señor te saque de tu comodidad para que entiendas que hay un mundo que necesita escuchar del Señor. Quiero dejar de orar por mi planta de calabacera para mirar con compasión a los perdidos. Dios nos ayude a hacer esto, a orar mucho menos por nosotros y mucho más por los demás. Quizás ahí el Señor va a empezar a contestar nuestras oraciones, hermanos, porque cuando nos ocupamos de sus asuntos, Él se va a ocupar de nuestros asuntos. Te aseguro, el Señor no te va a dejar. ¿Ya? Ya no ores por tu trabajo, ora por aquellos que no tienen trabajo en las partes del mundo, ora por su salvación. Dios te va a dar un trabajo entonces, porque estás orando de manera correcta. Tercera pregunta: ¿estoy dispuesto a tomar decisiones, no solamente emocionarme? ¿Se requieren decisiones, hermanos? Sino todo se va a quedar en buenas intenciones. Creo que Dios puede obrar a través de mis oraciones. Créelo, créelo. La oración es poderosa. La oración no necesita visas, no necesita pasaportes. Puedes llegar al lugar más cerrado del mundo y hacer una diferencia allí a través de tu oración. Queridos hermanos, esto es posible. La salvación es posible solo porque Jesucristo un día vino al mundo. Y hoy es primer domingo de mes. Y hoy recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz al participar de la Santa Cena. Voy a pedir por favor a los músicos puedan pasar adelante y también a los ancianos diáconos que nos van a ayudar en ese tiempo de la Cena del Señor. Pasar aquí adelante, por favor.